Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir con todos ustedes la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa como todos los domingos. Intentar llevar a sus corazones algo de la palabra viva de Dios que nos ayude a vivir toda esta semana en su presencia. Como cada domingo, ora por tu matrimonio, reza con poder por tus hijos. Pide al Señor que bendiga ese hogar y lo haga arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Pídele paz en tu alma, silencio en tu corazón, mansedumbre, paciencia y tolerancia, para que esta semana sea vivida en santidad y podamos alcanzar para nosotros y para la gente que amamos la vida eterna. Vamos a pedir por esta isla que sea preservada de la pandemia, que sea preservada de tantos males que nos acosan, pero que sobre todo el Señor ponga su mano poderosa sobre ella y la cuide, para que nuestros matrimonios cumplan con su deber de amarse, respetarse, serse mutuamente fieles y educar a sus hijos para Dios. Y así podamos entregarle a este mundo mejores hijos, mejores hombres y mujeres, que nos ayuden a recapitularlo todo en Cristo. Estamos celebrando, hermanos, el cuarto domingo durante el tiempo ordinario en el ciclo B de lecturas. Y como que el tema central general de esta Eucaristía sería: suscitaré un profeta de entre sus hermanos. Hoy es domingo 31 de enero del 2021. La iglesia también celebra la fiesta de San Juan Bosco. Entonces oramos por las intenciones de la familia salesiana y pedimos muchas y santas vocaciones para esa comunidad. La primera lectura de hoy fue tomada del Deuteronomio en el capítulo 18, versos 15 al 20, y el contexto de esa lectura es el segundo discurso y más en concreto las exhortaciones sobre los profetas que anunciaban la permanencia del ministerio profético en Israel, hasta que llegue un profeta como Moisés, o el nuevo Moisés, que es la persona de Jesús. En la lectura se recogen las señales que distinguirán al verdadero profeta del falso profeta, y eso es realmente importante. En fin de cuentas, ¿qué o quién es un profeta? Es el atalaya, es el mensajero, es el centinela, es el vigía, es el vocero de Dios que interpreta la historia a la luz de la alianza. Y ahí podemos ver esta trilogía: Juan, Jesús, tú y yo, o sea, todos nosotros. ¿Quién es Juan? Juan es la voz que grita en el desierto. ¿Quién es Jesús? Jesús es la palabra encarnada. Y tú y yo somos el eco que debe resonar de esa palabra todos los días y hacer que esa palabra llegue a todos los confines de la tierra. Desde ahí es que medimos por nuestro bautismo nuestro ser sacerdotes, profetas y reyes, para pasar por este mundo siempre haciendo el bien y para trabajar por el reino de los cielos, con la frase de Juan, la frase de Jesús y la que tenemos que hacer nuestra: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. El profeta, en su triple misión de anunciar, denunciar y de testificar, no puede salirse del plan de salvación de aquel que lo envió. Lo envió a predicar con poder su palabra y de la alianza pautada con el verdadero y único Dios de Israel. De hecho, ya dijimos tú y yo, por el sacramento del bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Y tenemos la misión de hacer patente entre los hombres el reino de los cielos. Veamos la primera lectura de hoy, que fue tomada del Deuteronomio en el capítulo 18, versos 15 al 20. Leamos un poco. Moisés habló al pueblo diciendo: el Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. El pueblo estaba asustado, necesitado, preocupado. Pasaban demasiado cosas en el desierto. De hecho, llegaron a perder la fe. Tenían muchos temores.
pero sobre todo aquello de que era imposible ver a Dios cara a cara y seguir viviendo. Por eso el pueblo le pedía al Señor profetas, alguien que interviniese en favor suyo y alguien que les hablara en nombre de Dios. No olviden un detalle singular. Cuando Dios decide acompañar al pueblo en la travesía del desierto, todo lo que el pueblo poco a poco iba necesitando y pidiendo, Dios se los iba dando. Primero, tenían hambre, maná del cielo. Se cansaron del maná, querían comer carne, las codornices. Tenían sed, mucha sed, el agua de la peña de Oreb. Querían hablar con Dios, la tienda de las citas. Más adelante piden reyes y Dios reyes les da, aún contra su voluntad. Piden profetas y piden todo lo demás, y Dios iba sintiendo y acompañándolos. A pesar que más de una vez el pueblo fue infiel, Dios siempre permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Es entonces como Moisés le va diciendo al pueblo: a él lo escucharás, o sea, a ese profeta que yo voy a suscitar. ¿Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb el día de la asamblea? No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios. No quiero ver más ese gran fuego para no morir. No olviden que pensaban que era imposible ver a Dios cara a cara y seguir viviendo. Y el Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les diré todo lo que yo le mande. Esa frase es capital. Pondré mis palabras en su boca. Que no olviden ningún profeta de ningún tiempo, que si de verdad viene en nombre de Dios, entonces tiene que hablar palabra de Dios. Lo hemos dicho hasta el cansancio. No es mi opinión personal. No es lo que a mí me gusta más, no es lo que yo creo, no es lo que la gente quiere escuchar para poder manipularlos mejor. No son ideas vacías que se me ocurren hoy, las invento de la nada, suenan bien y las planteo como palabra de Dios. No, de ninguna manera. Es lo que el Señor pondrá en sus labios. Lo que Él coloque en su boca, lo que sea palabra viva de Dios, el mensaje íntegro de Dios para su pueblo. Y les dirás todo lo que yo te mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. O sea, no te nombro juez. No eres tú quien decide quién se salva y quién se condena. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie el profeta en mi nombre. Y aquí la sentencia. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Hermanos, leemos esto en la iglesia y decimos: palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues hay que acuñarlo como palabra de Dios. Y tenemos que hacernos testigos de esa palabra viva de Dios. Porque al final, desde el sacramento del bautismo, esa es tu misión: predicar en el nombre del Señor. Te toca anunciar, te toca denunciar, te toca testificar, pero siempre y solo en el nombre del Cristo de la gloria, porque la sentencia es clara y precisa. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta sin duda morirá. Queremos vida eterna. Entonces, que no nos llamemos profetas si no hemos sido enviados por Dios. Y que no inventemos jamás un evangelio nuevo o distinto. Ya conocemos lo que San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas. Aunque venga un ángel del cielo e incluso uno de nosotros mismos y te proclame un evangelio distinto del que ya se te ha proclamado, no le creas. Hay un solo evangelio, una sola buena noticia de salvación, un solo querigma, un solo primer anuncio.
el que brotó de los labios del Cristo de la gloria, el que sembró en el corazón de la iglesia primitiva, el que le legó a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia, los vientos del mal no prevalecerán sobre ella. Te entrego las llaves del reino de los cielos. Y desde ahí todo el depósito revelado de la fe de la iglesia verdadera en manos del magisterio de la iglesia que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro. A esta primera lectura tan interesante, aunque quedarían mil cosas más que decir de ella, le responde un salmo impresionante, el Salmo 94. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Esa historia la conocemos y sabemos cómo el Señor le pide al Señor que se mantenga fiel. Vamos a ver los versos. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítore a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando nuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Es el Señor pidiéndote a ti hoy día lo mismo que le pidió al pueblo de Israel. No rechaces mi palabra, no endurezcas tu corazón, abre todo tu ser a la escucha de la palabra viva de Dios. No retes al Señor, no provoques al Señor, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Aprendamos a vivir en armonía con lo sagrado, a escuchar la palabra de Dios y escudriñarla en nuestros corazones, que no nos fue dada para que batallemos los unos con los otros. No fue dada para una lucha olímpica entre hermanos. Fue dada para escudriñarla, para atesorarla en el corazón, para convertirla en estilo de vida, para establecer la paz y la armonía. Hoy, en este cuarto domingo, tenemos una segunda lectura de real importancia, tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versos 32 al 35. Seguimos leyendo la respuesta que Pablo dio a los corintios sobre la virginidad y el matrimonio y el verdadero sentido y función de ambas situaciones vitales. Para San Pablo, el celibato libera el corazón del hombre de todas las ataduras de este mundo. Y de hecho, Pablo piensa que con mucho vale más mantenerse célibes, castos, puros en la presencia del Señor. A mí me gusta añadir que el casado también tiene que mantener su celibato, tiene que mantener su pureza, tiene que mantener su fidelidad dentro del sacramento del matrimonio, porque es uno con una y para toda la vida y hasta que la muerte los separe. ¿Cómo lee esa primera lectura de hoy? Hermanos, quiero que se ahorren preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y por eso anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupa de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto por su bien, no para ponerles una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Espérate, Pablo no está diciendo que con mucho sea mejor ser célibe o estar casado. Pablo como que nos está dando las dos opciones, pero nos hace aclaraciones. El que permanece soltero queda mucho más libre para la obra de Dios. Tiene mucho más tiempo y menos preocupaciones para atender el mandato de Dios en su corazón. El que se casa automáticamente se divide.
entre complacer a su pareja, atendiendo las cosas del mundo, que no está mal, vio Dios que era bueno, y atender a Dios para salvación de su alma y salvación de los suyos. Entonces Pablo te lo presenta como una alternativa. Claro, ellos pensaban que el reino de los cielos era inminente y llegaría en poco tiempo. Pero todavía estamos esperando ese reino con la misma alegría que el primer día. Y sabemos que nos queda muchísimo por hacer y queda mucha obra de Dios para que este mundo, de verdad, todo él sea en Cristo recapitulado. Entonces lo que Pablo te pide es quítate de encima preocupaciones innecesarias. Y si puedes mantenerte consagrado al Señor. ¿Qué significa consagrado? Separado para Dios, para la obra de Dios, como cosa y posesión suya, propiedad exclusiva del Cristo de la gloria. Si puedes mantener eso, siendo fiel a ese Dios, sin concupiscencia y sin ninguno de esos pecados capitales que atañen a la lujuria ni a ninguno otro, si puedes con eso de verdad, mantente célibe, pide Pablo, para que tu vida consagrada a Dios dé muchos más frutos por la salvación de todos los hombres. Pero si contraes matrimonio, que sea en fidelidad, en respeto por el otro, en igualdad de condiciones y en el deseo de establecer una familia santa, realmente cristiana, participante de la vida sacramental de la Iglesia de Cristo y trabajando todos como uno solo por el reino de los cielos. Entonces, la segunda lectura nos pide que nos mantengamos fieles al mandato de Dios y que no importa la vocación que elijamos, sea solteros, sea casados o sea consagrados, que todo lo hagamos para que el reino de los cielos se implante en este mundo. ¿Qué evangelio nos regala la iglesia hoy? Tomado, según San Marcos, en el capítulo 1, versos 21 al 28. El contexto son las primeras jornadas del ministerio de Jesús en Galilea. Tomaron preso a Jesús. Juan se fue a las tierras paganas. Allá comenzó su predicación con autoridad sobre los espíritus inmundos. Allá también eligió a sus primeros discípulos, que luego fueron sus apóstoles. Y allí comenzó su predicación y la formación de quienes iban a ser sus primeros sacerdotes. Jesús no enseñaría como los letrados, sino con una autoridad particular que le llega del Padre Dios, de la acción del Espíritu Santo en su historia. La fuerza liberadora de Jesús alcanza al hombre entero y es más fuerte que el demonio con todas sus acechanzas. ¿Cómo lee ese evangelio de hoy? En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Ahí no lo dice, pero como era su costumbre. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no lo hacía como los letrados, como los escribas. Estos se aprendían un montón de textos de memorias y los repetían a sí mismos de memoria, decimos en el campo, como el papagayo. Estos no enseñaban nada que sus maestros no hubiesen repetido antes de ellos. Y no salían de la horma, tenían como que estaban encasullados en unas ideas y eso era todo lo que enseñaban y lo que le predicaban al pueblo. Y añadían mandamientos todos los días según sus antojos y la forma más fácil para manipular la conciencia del pueblo. Jesús no vino con esa predicación, Él vino con autoridad. ¿Qué autoridad? La que le da el ser el Hijo amado de Dios y Dios mismo. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. Un hombre que para el tiempo estaba endemoniado. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate un detalle. Jesús frente al demonio, o el demonio frente a Jesús, en el cuerpo, en la persona de este hombre que tenía un espíritu inmundo. Y ambos se reconocen de parte y parte. Jesús reconoce al demonio y el demonio reconoce a Jesús.
y reconoce la misión con la que Jesús vino a este mundo. Lo conoce y lo llama por su nombre, por su título. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo? Tú a lo tuyo y nosotros a lo nuestro. No te metas en nuestro terreno. Este endemoniado es nuestro. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo? Jesús de Nazaret, con nombre y apellido si quieres. ¿Acaso tú has venido a acabar con nosotros? Como quien dice, sé cuál es tu misión, pero no vas a poder. No podrás terminar con el demonio. Somos más fuertes que tú. Somos una legión completa y sabemos quién eres, el Santo de Dios. Pero el demonio contra Dios se había rebelado. Y su plan era acabar con la obra maestra de la creación, que era el hombre, y por ende con el mundo entero. Yo imagino a Jesús escuchándolo tranquilo, apacible, realmente apacible, pensando en el hombre que estaba endemoniado y en la asamblea que tenía de frente. Para por un lado no escandalizarlos, pero para por el otro no hacer nada espectacular. Jesús no vino ni a hacer ni a dar espectáculos. Vino a cumplir con la voluntad de Dios. Vino a hacerlo todo con calma, despacio, desde la paz interior. Y vino a hacerlo todo para que las almas se salven. E increpa Jesús al demonio. Claro, aquella palabra fue la que creó al mundo entero. Hágase. Y se hizo. Hágase la luz. Y se hizo la luz. Y cuando fue a hacer el hombre, hagamos. Seamos cómplices, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. No en la apariencia de su rostro, sino en la esencia del amor. Hagamos al hombre capaz de amar, de dejarse amar, de ser amado. Hagamos al hombre para la salvación, fue la idea. Con aquella misma frase, cayó a los mares y a los vientos, cállense. Y al momento los vientos y los mares se silenciaron. Y con aquella misma frase fue capaz de expulsar demonios, levantar paralíticos, curar a los ciegos, a los sordos y a los mudos y hacer un montón de signos y prodigios tal como el profeta Isaías lo había anunciado y tal como Jesús lo dijo alguna vez cuando entró en la sinagoga. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y al final de todo ese texto va a decir, hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Cállate y sal de él. No es tuyo, no es tu propiedad, es propiedad exclusiva del Dios de Israel. Cállate y sal de ahí. Estás mal ubicado y ni creas que vas a poder acabar con el género humano. El espíritu inmundo lo retorció violentamente. Si dejamos que el demonio entre en nuestras vidas, nos retorcerá, nos violentará, nos dañará, nos asustará, hará todo lo posible para que no volvamos a la casa de papá. Querrá quedarse con nuestras almas porque esa sería su recompensa. Lo retorció violentamente y dando un grito fuerte, aceptando, entendiendo que Jesús, el Dios de Israel vivo entre nosotros, era mucho más fuerte que su legión, salió de él. Un espíritu inmundo que obedece a Dios como que yo no lo veo así. Un espíritu inmundo que no puede resistir al poder de Dios. Y aunque no quería obedecerle, no le quedó más remedio que salir y dejar al hombre en libertad. Te basta esta oración para decirle al Señor, libérame, Señor. Desátame, Señor, de todas mis ataduras. Saca de dentro mío todo lo que pueda haber allí que no sea tuyo, que venga del enemigo, del agazapado, del embustero del que me acecha. Saca, Señor, de mi corazón los pensamientos y los actos de impureza de mi vida. Saca, Señor, todo lo que es agravio en mí, que no se parece a lo que tú quieres que yo haga con mi vida. Hermano, díselo tú al Señor con tus propias palabras. Pídeselo en esta hora santa, que el demonio no tenga parte en tu vida, porque tú eres propiedad exclusiva del Cristo de la gloria, y por el sacramento del bautismo hemos dicho hasta el cansancio, sacerdote
profeta y rey. Haz callar la voz del demonio en tu interior, hermano, orando con poder al Rey de Reyes, al Dios de dioses y al Señor del señorío, y diciéndole al Señor: yo soy tuyo y tuyo quiero ser para la eternidad. Todo eso pasaba. Y los que miraban se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Jamás en nuestra vida habíamos visto una cosa igual. Ningún fariseo, ningún letrado, ninguno de estos hace este tipo de manifestaciones. Ninguno predica con tanta autoridad. Ninguno tiene tanta fuerza sobre el poder del mal. ¿Qué autoridad es esta? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Y su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando toda la comarca entera de Galilea. Por eso decíamos al principio, Juan es la voz que grita en el desierto. Jesús es la palabra encarnada, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tú y yo, el eco de esa palabra que tiene que resonar por donde quiera que nos movemos, para que la fama de Jesús se extienda enseguida por todas partes y alcance toda la comarca, no de la entera Galilea, del mundo entero. Que donde quiera que te muevas durante el día de hoy y este fin de semana, tu misión sea extender la fama de Jesús, hablando en su nombre accionando y pasando por el mundo como Él pasó. No olvides un detalle: retírate a Nazaret, al Nazaret de tu vida, para que puedas crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Vuelve a tu Galilea, a tu tierra de paganos, el lugar donde todo comenzó, para que comiences hoy una nueva etapa de tu vida en Cristo Jesús, una nueva conversión, para que comiences hoy el regreso a la casa de papá. No importa a qué otros pastos has ido a pastar, ni de qué otras fuentes o aguas has estado tomando. Ven a las fuentes de agua viva. Ven a los pastos eucarísticos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ven a la oración que te conecta con lo sagrado y que se siembra en tu corazón como granito de mostaza. Ven a la presencia del Señor en una vida sacramental realmente certera, para que lo que pidas a Dios se te conceda y para que Él te cumpla la promesa que te hizo. Estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Oremos con poder. Que el Señor se haga cargo de esta isla y la santifique. Que en este cuarto domingo del tiempo ordinario no abandonemos la obra de Dios jamás. Y que entendamos que la misión es ser profetas del Altísimo, hablando palabra de Dios en nombre de Dios, lo que Él pone en nuestros labios y en nuestro corazón, según el depósito revelado de la iglesia que Él fundó. Recibe el abrazo del Espíritu Santo de Dios en este domingo. Déjate acurrucar en el corazón del Cristo. ¿Conoces la consigna? Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú sabes también lo que te pedimos. Suscríbete al canal de la Diócesis de Mayagüez. Encuentras ahí temas formativos y muchas otras actividades. Busca mi canal, tiene mi nombre, Tomás Galarza Figueroa. Búscalo ahora mismo, hoy mismo. Suscríbete, tocas la campanita y te llegan las notificaciones todos los días para la homilía diaria y el fin de semana para esta homilía dominical. Abajo yo te dejo en la descripción del video las lecturas y otra información importante. Y te pido que tú en los comentarios me dejes tus sugerencias, las intenciones que tienes para la misa. Las llevamos a la misa siempre en una intención especial. Y todos tus comentarios que nos ayudan a mejorar este canal. ¿Qué es lo que nos falta en domingo? Recibir la bendición del Altísimo. Y el Todopoderoso se apodere de ti y te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
Amén y amén.